Bienvenidos a un video nuevo donde te voy a platicar mi experiencia comprando piezas y bicicletas, tanto para vender como para mi uso personal, así que vamos con el video. Debemos de tener en cuenta que en todos lados existen las estafas y aquí no es la excepción, así que primero debemos de saber cómo revisar las piezas para que tú no pierdas tu inversión y no te vayan a estafar. Debemos de saber es revisar cada pieza. Un ejemplo, lo que son las barras, los cuadros y las tijeras, hay que revisar muy detenidamente las soldaduras y que no se vean chuecos de ningún lado. Aquí puede caber la posibilidad de que alguna barra esté vencida, ya sea que tú veas los cuernos estén vencidos hacia abajo o algún cuadro no se vea derecho, ya que hay una manera de revisar los cuadros que al momento de que tú los estás viendo derechos pueda existir de que estén vencidos de la parte de atrás y se estén cargados hacia un lado o las patas estén más abiertas. De la misma manera con las tijeras, existe la posibilidad de que una pata esté más abierta hacia afuera o si tú las ves de perfil puedes llegar a diferenciar que pueden estar una hacia adelante o las dos más hacia adelante. Eso se le conoce como estar vencido. Las soldaduras es muy fácil. Siempre que vayas a comprar una pieza usada, siempre ve con un trapito o con algo para que tú puedas revisar más detenidamente las soldaduras y evitar que tengan alguna grieta o estén soldadas. También hay que revisar que no tengan abolladuras. Anteriormente los cuadros que eran abollados las solían reparar con pasta que utilizan para las abolladuras de los autos. Así que también tienes que tener un poquito más de experiencia en ese tipo de temas, que es a puro tacto. Ya tú te das cuenta si tiene pasta o no. Hay que revisar muy bien las patas de los cuadros y las patas de la tijera, ya que algunas veces pueden llegar a meter masas con guardas que no llevan la masa. Por ejemplo, hay masas como esta que les estoy mostrando que las guardas ya las traen de fábrica. Inclusive hay algunas marcas como BSD que ya te venden las guardas aparte para ese tipo de masas. ¿Qué es lo que llega a pasar cuando las masas no traen sus guardas originales? Algunas personas llegan a desbastar esas partes para que la masa pueda entrar, ya que llega a entrar demasiado justo, o al momento de llegarlo a meter a la fuerza, los cuadros o las tijeras se pueden llegar a abrir y eso sí, llegan a vencer las patas. Siempre recomiendo que si vas a comprar una tijera o vas a comprar un cuadro, llévate un rin para que tú veas qué tanta tolerancia tiene el cuadro. ¿A qué me refiero? Que al momento de que metas el rin, el cuadro no se abra demasiado, ya que si se abre demasiado puede llegar a ser un problema al momento de que tú apretes. Tipo de piezas como masas, palancas o valeros, ya hay que revisarlos un poquito más detenidamente, ya que pueden llegar a tener modificaciones que pueden llegar a alterar el producto. Es decir, anteriormente las masas de cassette les llegaban a alterar. ¿A qué me refiero con alterar? Ya si sean de lámina o de alambre, llegaban a meterle algún tipo de aditamento para que sonara más. Esto que llega a pasar hace un desgaste, entonces el desgaste le reduce el tiempo de vida a las masas y esto puede llegar a generar un problema. Como los postes y las palancas también llevan tornillos, hay que revisar las cuerdas de los tornillos y revisar las cuerdas de la pieza. ¿Por qué les digo esto? A mí me pasó anteriormente que en una bicicleta que yo compré era un poste profile. Todos sabemos, bueno, si tú tienes un poquito más de conocimiento en este tema, los postes profile llevan una rosca estándar que es un poquito más gruesa que la normal. A mí me pasó que los tornillos no eran originales del poste. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Desbastó la anterior rosca y abrió el poste de los orificios donde van los tornillos. Esto que llegó a suceder, los tornillos se barrieron, el poste se barrió y la tapa llegó a deformarse porque no traía sus tornillos originales. Te llegó a barrer algún poste, no le metas tornillos que tengan la cabeza un poquito más grandes. Dado caso de que vayas a reemplazar alguno que se te tronó o algo por el estilo, lo que yo te recomiendo es que consigas uno de la misma rosca que lleve el poste y si es un poquito más de cabeza, un poquito más grande, lo que puedes hacer es rebajarlo. ¿A qué me refiero con ofertas? Sí, puede llegar a haber personas que compraron una pieza hace poquito tiempo y la vayan a vender. Aquí es donde tú puedes aprovechar para ganarle un buen dinero a alguna pieza. ¿Por qué? Porque las piezas de BMX es como todas las cosas que se venden usadas, como los celulares, los autos, inclusive otras cosas. Una vez que se utilizan ya no valen el mismo precio. Así que no te vayas a arriesgar y vayas a comprar alguna pieza con sentimientos y vayas a comprar algo usado a precio de nuevo. Eso también te va a servir mucho para que puedas agarrar alguna pieza de buen precio para tu bicicleta o inclusive para vender. Te estarás preguntando por qué se llegan a devaluar. Todos sabemos que el BMX es un reporte donde utilizamos las piezas para un uso un tanto rudo. Entonces, aún así lo hayan utilizado 10 días, un mes, 2 meses,
y la pieza parezca nueva, tienes que saber revisar ya que no supiste el uso que le dieron. Recomiendo comprar usadas son las cadenas y las llantas. ¿Por qué? Las llantas solamente te conviene comprarlas usadas a menos de que tengan más del 90 de vida, porque esto llega a poder tener algún desgaste en los hilos que sujetan al rin. Entonces tú no sabes qué tan desgastado esté el hilo, porque te puedes llegar a fijar y por encimita puedes pasar todo bien, pero con el tiempo puede pasar 1, 2, 3 semanas y ese hilo ya se exponga de verdad y te llega a tronar la cámara. Ya por último, los valeros. Los valeros son muy fáciles de identificar. No los recomiendo que los compres usados, pero si es para alguna emergencia, adelante. Los valeros son muy fáciles de identificar. Para identificar los valeros usados es muy fácil. Con tu dedo pulgar lo vas a poner en la parte de abajo y con tu índice los vas a dar vuelta. Con esto te vas a dar cuenta qué tanto uso y si tiene algún tipo de deformidad. ¿A qué me refiero esto? Por ejemplo, los valeros del centro, al momento de sacarlos, hay personas que los sacan con desarmadores y pueden llegar a atravesarlos. Entonces ahí vas a sentir si está duro o está blandito o si le hace falta mantenimiento. Si tú sientes que nada más tiene como arenita, pues nada más es limpiar y volverlos a utilizar. Pero en dado caso de que tenga alguna deformación o tenga algún golpe, ahí sí no los recomiendo, ya que tienen muy poco tiempo de vida, ya debido a la deformación. Los aros son muy fáciles de identificar, ya que estos, al ser circulares, solamente basta con tener algún lugar plano a la mano, por ejemplo el suelo o alguna mesa, los pones y ahí te vas a dar cuenta si el aro tiene algún golpe y pueda formarse como un huevo, o en dado caso, aquí le llamamos como tostada. Los pones y en dado caso de que alguno de los dos extremos del rin no toque la mesa, quiere decir que tiene algún golpe y va a ser muy complicado enderezarlo. También es muy fácil identificar los rines, ya que algunos tienen unión a calor y algunos están soldados. Entonces es muy recomendable que los revises si tienen unión o están soldados y que no esté separada la unión. Siempre revisar las piezas antes de comprarlas, y más si es para su venta. No te vayas a arriesgar comprando algo que no sirva. Espero que les haya gustado el video, no olviden darle like, suscribirse y compartir, que eso me ayuda bastante. Los veo en el próximo video, hasta luego.